Nuestra misión no es ayudar a los pobres. Nuestra misión no es salvar las costas. Nuestra misión no es ninguna de estas cosas, aunque todas estas cosas caben dentro de la misión de un creyente, dentro de la misión de la iglesia. Caben y deben ser parte del trabajo que hace la iglesia. Pero el fin ulterior, la misión en sí, es hacer discípulos. Hola, soy el pastor Arturo Betancourt y quiero compartirte esta enseñanza titulada El ADN de un verdadero discípulo. Cuando hablamos de ADN, sin hablar de términos técnicos, sabemos que nos referimos a ese manual de instrucciones que viene en cada organismo que nos dice cómo funcionar, cómo crecer y cómo reproducirnos. En un creyente, en un cristiano, un seguidor de Jesucristo, el ADN de un verdadero discípulo son cualidades esenciales, fundamentales que deben manifestarse en cada creyente para demostrar que verdaderamente ha aceptado, ha asimilado y decide reproducir la vida de Cristo en su propia vida para ser ejemplo a los que ven. Cuando Jesucristo inició su ministerio, muchas personas lo seguían. Muchos por curiosidad, otros creyeron fielmente que Él era el Mesías, el enviado del Padre, aquel que habían prometido que salvaría a la nación de Israel. Aunque no lo entendieron perfectamente al principio, sabemos que luego ellos llegaron a ser discípulos de Jesús a través de un proceso de instrucción, de formación y de modelado en este tipo de relación que llamamos mentoreado, en la cual Jesús fue ese mentor que les instruyó para llegar a ser verdaderos discípulos de Él. No solo discípulos, sino discípulos que puedan hacer discípulos. En el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, encontramos un pasaje clave para todos los creyentes. Es este pasaje que entendemos es la misión por la cual existe la iglesia de Jesucristo. En este pasaje el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, este pasaje es muy interesante porque encierra una verdad muy poderosa acerca de lo que significa ser un discípulo, del proceso como se hacen los discípulos y de cómo una persona puede llegar a ser discípulo de Jesucristo. Lo primero es que el término griego para id, que es la primera parte de este proceso de hacer discípulos, es la palabra poreutentes, que en griego no es simplemente id, vayan, sino que es más bien una especie de participio en el cual se puede traducir de varias maneras, como yendo, como habiendo ido o como mientras van. Y esto nos da a nosotros la idea de que realmente el proceso de hacer discípulos no es un proceso en el cual nosotros necesariamente tenemos ahora un departamento especial dentro de la congregación y vivimos nuestras vidas de cierta manera y un día o un ratito de cada cierto tiempo decidimos, hoy vamos a ser discípulos. Lo que el Señor expresa más bien es que el proceso de hacer discípulos debe darse en la vida cotidiana de cada creyente. Mientras estoy comiendo, mientras estoy estudiando, mientras voy a la escuela, mientras voy al trabajo, mientras estoy en la peluquería, mientras vivo normalmente mi vida, el día a día de manera cotidiana, el proceso de hacer discípulos tiene que ser llevado a cabo. Y esto es importante porque esto nos ayuda a entender la vida cristiana de una manera muy distinta a como muchas personas la viven. Para mucha gente, ser cristiano está completamente separado de su vida secular. O sea, un creyente no se supone que tiene una vida secular porque nuestra vida entera está en Cristo. Pero dentro de lo que hacemos, dentro de lo que vivimos, para algunas personas, yo tengo una vida de iglesia y tengo una vida fuera de la iglesia. Pero el Señor nos llama a nosotros a que todo nuestro entero ser tiene que estar consagrado, santificado, tiene que estar determinado para Jesucristo, para hacer su voluntad y para llevar su mensaje. Entonces, ¿qué es importante que entender aquí mientras vemos este proceso? Es que lo primero que dice es que mientras van, hagan discípulos. Hacer discípulos es la misión. Nuestra misión no es evangelizar. Nuestra misión no es predicar. Nuestra misión
no es hacer proyectos de sanidad, operativos médicos. Nuestra misión no es ayudar a los pobres. Nuestra misión no es salvar las costas. Nuestra misión no es ninguna de estas cosas, aunque todas estas cosas caben dentro de la misión de un creyente, dentro de la misión de la iglesia. Caben y deben ser parte del trabajo que hace la iglesia. Pero el fin ulterior, la misión en sí, es hacer discípulos. Y Jesucristo nos da en Mateo 28, 19 y 20 cuál es el proceso, cuáles son los pasos necesarios para hacer discípulos. El primer paso para nosotros, los que tenemos que hacer discípulos, es ir. Es mientras vamos, es reconocer que mientras hacemos nuestra vida, mientras vivimos nuestra vida, debemos predicar, enseñar el mensaje del Evangelio. No cualquier mensaje, no lo que a mí se me ocurra, no hablar de mi vida, no hablar de la idea de cualquier cosa en el mundo, sino de manera específica el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, esa palabra que también es griega, evangelio, que significa buenas noticias, buenas nuevas, en nuestro caso las buenas nuevas de Jesucristo, tiene un contexto, una estructura y un texto específico. Y es de manera así breve y rápida. Primero, que Jesucristo, hay que entender que es el Mesías prometido a Israel. Viene de origen judío y es la promesa cumplida de un redentor para Israel y obviamente para toda la humanidad. Este mismo, que es Dios, dejó su trono para venir a nacer de una virgen, vivir como humano, vivir en el mundo haciendo buenas obras, ayudando a las personas, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, la vida, la obra de Jesucristo. Y que luego entonces entendemos que este mismo Jesucristo que hizo todas estas obras fue rechazado por aquellos a quienes vino originalmente, su propio pueblo, quienes terminaron matándole y dándole muerte de cruz. En la cruz del Calvario Él hace posible la obra redentora y luego es sepultado. Pero no se queda ahí, sino que resucita al tercer día. Y que luego de resucitar, entonces asciende a la diestra del Padre, desde donde intercede por su pueblo, por nosotros los que hemos creído en Él como Señor y como Salvador. Pero que además regresará como juez de vivos y muertos para establecer su reino eterno y que por siempre podamos vivir junto con Él en un reino de paz, un reino de armonía, un reino de justicia por toda la eternidad. Entonces, eso es fundamentalmente el mensaje del Evangelio. Enseñar ese mensaje del Evangelio a las personas que no han creído. Y entonces, cuando ellos creen, hay dos cosas más que la palabra nos dice que tenemos que hacer. Lo segundo es bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercer paso que dice el libro de Mateo 28, 19 y 20 es que luego entonces tenemos que enseñarle a obedecer todas las cosas que Jesús ha mandado. Y este es uno de los grandes problemas que yo personalmente he podido percibir en la manera de hacer iglesia. Y es que hay mucha gente a la que se le ha enseñado la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce las historias bíblicas. Hay mucha gente que conoce incluso mucha doctrina, mucha teología. Sin embargo, nunca aprendieron a obedecer las cosas que Jesús enseñó, las cosas que los apóstoles escribieron, esa enseñanza de los apóstoles, esa didaché, esa doctrina de los apóstoles que en el libro de los Hechos establece que 4 cosas fundamentales hacían los creyentes cuando se reunían, y es que perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Entonces, en esa dinámica la iglesia crecía porque el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Y es importante que entendamos esto porque el Señor nos dice que Él quiere más obediencia y menos sacrificio. Para Dios la obediencia es fundamental. Para Dios la obediencia es muchísimo más importante que cualquier otra cosa, porque es la obediencia la que nos va a llevar a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Hay un autor norteamericano de nombre Jeff Reed, en uno de sus libros, uno de los manuales que tiene en su programa de estudios llamado Los Primeros Principios, escribe que hay 4 cualidades fundamentales, están colocadas en 2 pares para definir, para entender, para ver el ADN de un discípulo. Y desde ahí él dice lo siguiente, dice que un discípulo es alguien que es un seguidor y un adherente. También que es un alumno
y un aprendiz. Esto para mí, cuando lo leí, me hizo muchísimo sentido, porque hay muchas personas en la iglesia que cumplen con algunas de estas cualidades. Hay muchas personas que son seguidores, hay muchas personas que tal vez son seguidores y adherentes, hay otros que simplemente son alumnos, pero hay que tener las cuatro cualidades porque estas nos ayudan a cimentarnos, a sentarnos como una mesa que tiene cuatro patas, que estar firme en esa estructura. Un seguidor es alguien que sigue, no meramente en los términos de lo que hoy se entiende como un seguidor, una persona que en las redes sociales te da a seguir y se olvida de ti. No, un seguidor es alguien que te acompaña, es alguien que va detrás de ti, es alguien que ve lo que tú haces y quiere hacerlo también. Decía ahorita que en los tiempos de Jesús había mucha gente que lo seguía. Había personas que lo seguían porque tenían necesidad. Había personas que lo seguían porque tenían curiosidad. Había personas que lo seguían porque querían recibir un bien de él, porque incluso querían hacerle daño. Los fariseos lo seguían, pero lo seguían para espiarlo, para ver qué hacía, para ver qué encontraban que pudieran utilizar en su contra. Entonces, no todo el que te sigue es tu discípulo. Muchos te siguen por las razones incorrectas, pero un discípulo, además de seguirte, se vuelve un adherente. Adherente viene de adherir, de esto que significa pegar. Y es alguien que además de seguir tus enseñanzas, tu camino, tus palabras, se adhiere a ellas, las hace suyas, las hace propias y dice, wow, no solamente me gusta lo que esta persona está diciendo, sino que ahora yo voy a hacer lo mío, lo voy a repetir y voy a aprender a vivir conforme a eso que él enseña. Entonces se vuelve un seguidor, pero además un adherente. Además se vuelve un alumno. Para las personas que están en educación o que tenemos hijos en la escuela o que hemos trabajado o trabajamos en el mundo de la educación, podemos saber que hay muchos alumnos. Todo el que se matricula en la escuela, todo el que se matricula en la academia es un alumno. Sin embargo, no todos los alumnos son aprendices. Hay alumnos que simplemente van a la escuela y son más que aprendices, son un dolor de cabeza. Pero hay alumnos que deciden, yo voy a aprender. Yo vine aquí porque quiero aprender algo que me ayude a ser mejor en mi vida y que me ayude además a poder lograr las cosas que quiero lograr. Pero el objetivo final de todo aprendiz es convertirse en maestro. Entienda esto, el objetivo final de todo aprendiz es convertirse en maestro. Que entonces ese discípulo que comenzó siendo un aprendiz, siendo un alumno, siendo un seguidor, ahora se va a convertir en alguien que hace discípulos y que va a tener personas que lo sigan, que se adhieran a esa enseñanza que aprendimos de Cristo, que además va a tener alumnos que también serán aprendices, que en el futuro serán multiplicadores de esta enseñanza. Entonces, para nosotros tenemos que entender que realmente un verdadero discípulo de Cristo es alguien que no simplemente va a la iglesia, es alguien que no simplemente dice yo soy cristiano, es alguien que no simplemente dice yo creo. Puede que haya creído y que sea salvo y que vaya para el cielo, pero de ahí a que sea un verdadero discípulo hay un gran trecho y existe la necesidad de que si eres o si quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, hagas esta prueba. ¿Estoy yo siguiendo las enseñanzas de Cristo? ¿Me he convertido en un adherente de esas enseñanzas? No solo las he aprendido, sino que además las hago mías, sino que además las pongo en práctica, sino que además yo vivo de esta manera y convierto eso en mi estilo de vida. Pero además soy un alumno, la palabra dice escudriñar las escrituras. Meditad en las escrituras. Hay muchísimos versos que nos instan a que seamos aprendices, a que busquemos, a que aprendamos, a que seamos alumnos de la palabra de Dios, a que conozcamos el texto, pero sobre todas las cosas, que conozcamos, aprendamos y pongamos en práctica las enseñanzas de Jesús y sus discípulos, de Jesús y los apóstoles. Finalmente, ser un aprendiz, alguien que además de aprender, quiero aprender para también convertirme en un maestro. Soy alumno, voy a clases, pero aprendo, lo pongo en práctica y en el futuro seré un maestro que enseñará también a otros. Dos perspectivas diferentes del proceso de ser o de convertirse, de llegar a ser un discípulo y del proceso de hacer discípulos. El proceso de hacer discípulos comienza aquí. Mientras voy, tengo que reconocer que mientras vivo mi vida, tengo que enseñar, hablar el mensaje del Evangelio, hablar de Cristo, pero además tengo que modelar
la vida de Cristo. De manera que, tal como Pablo le escribe a Tito, podamos adornar el Evangelio con nuestra vida y con nuestras acciones. Pero además tenemos que bautizar a los que creen. Bautizar a los que creen y luego esforzarnos por enseñarles, asegurarnos de que aprendan, asegurarnos de acompañarlos como mentores, como guías, para que puedan aprender a vivir la vida cristiana. Y de la otra perspectiva es de aquel que ha creído, que ahora se va a convertir en un discípulo de Cristo. Si creíste en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que ya eres salvo. Al creer, entonces debes ser bautizado y luego tienes que esforzarte por aprender y aprender a obedecer todas las cosas que Jesús mandó, las que empezó a enseñar, que nos cuentan los evangelios, pero también las que continuó enseñando a través de los discípulos en el libro de los Hechos y a través de la historia, porque Jesús dice que esto no era simplemente para esa época, sino que esto es hasta que Él venga. Y nos promete que estará con nosotros hasta que Él venga. Y nos ha dejado una misión que cumplir hasta que Él venga. Y es necesario que caminemos en esa palabra, que caminemos en esa promesa y que reconozcamos que para vivir una vida que realmente adorne el Evangelio, que realmente sea atractiva para las personas de afuera, que la gente vea y diga, wow, yo de verdad quisiera ser como ellos, yo de verdad quisiera tener en mi casa lo que ellos tienen, yo de verdad quisiera vivir la vida como ellos la viven. Tenemos que llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo, gente que sigue, que se adhiere, que son alumnos, que aprenden y que ponen en práctica lo aprendido. Dios te bendiga.